Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Maximiliano, un consejero de internautas, de personas, de emigrantes, de indígenas, de internautas, que es un médico que ha trabajado en la Amazonía, los Andes y la costa del Pacífico de Ecuador en momentos tremendamente difíciles como la guerra del Plan Colombia o la guerra al narcotráfico en la frontera norte, durante el terremoto del 16 de abril del 2016 en la costa ecuatoriana o en estos momentos en la pandemia que está viviendo el mundo entero y Ecuador. En base a todas estas experiencias y vivencias, hoy que tuve que subir al bus y viajar para hacer alguna gestión, me di cuenta de algo que seguramente el presidente Guillermo Lasso ni se ha enterado, que el pasaje de los buses, que fue el motivo de estallido de las protestas en Chile, el pasaje del transporte, había subido en el 40% en la capital, de 25 centavos de dólar. A partir del 5 de julio ya está a 35 centavos de dólar en este momento. Subió 10 centavos, es decir, el 40% de su valor. Por supuesto, esto es justificado porque el gobierno de Lenín Moreno dejó libre flotación del precio del petróleo, del precio de la gasolina, del precio de los combustibles, del diésel. Y esta libre flotación se produce cuando, luego de las protestas de octubre del año pasado, desde 2019, en que los indígenas estuvieron a punto de derrocar a Lenín Moreno, pero les costó 12 vidas en las protestas en las que no estuvieron solo los indígenas, también estuvieron todos los que, por supuesto, se sienten vinculados, se sienten todavía identificados con el gobierno de Rafael Correa. Estas protestas llegaron a un final cuando Lenín Moreno, engañando como siempre, porque esa ha sido su vida, engañar a todo el mundo y engañarse a sí mismo, dijo a los indígenas que no valdría aquel decreto del alza del precio de los combustibles o de libre flotación del precio de los combustibles. Pero apenas entró la pandemia y el precio del petróleo cayó bruscamente a $0 en el mundo. Entonces introdujo esta reforma, esta ley, que puso a los combustibles inclusive más bajos en su precio que antes de las manifestaciones. La gente se quedó tranquila, pero ahora que el combustible está a $75, en el caso del petróleo, a $75 por barril, y han subido los precios de los combustibles, los transportistas se vieron obligados y forzados también a subir los precios, porque se les quitó, a partir de esto, de quitar el precio de la libre flotabilidad del precio de los combustibles, se les quitó los subsidios, con lo que el Estado compensaba las subidas y bajadas del precio de los combustibles en el mundo. Al quitarles los subsidios, ellos se vieron obligados a subir el precio del transporte en el 40%. Sin embargo, no hay protestas en Ecuador. No ha estallado las protestas como han estallado, por ejemplo, en Chile. En Chile, la subida del metro de Santiago significó el comienzo del final de un periodo histórico de Chile, en el cual la constitución de Pinochet y el orden establecido desde 1974, con el asesinato de Salvador Allende, se encuentra ahora en el último
en los últimos suspiros, en el último momento, y en Chile ya está en marcha una asamblea constituyente que deberá reformar la Constitución y crear una nueva Constitución que por supuesto tiene mayoría de los opuestos a lo que fue el pasado político y los partidos políticos dominantes en la época de Pinochet. Esta nueva Constitución donde las mujeres son el 50% y quien dirige la Asamblea Constituyente es una líder mujer indígena, mapuche, los indios más rebeldes de la costa del Pacífico de Sudamérica, a los que no pudieron derrotar ni los incas ni los españoles. Estos indígenas ahora están al frente de la Asamblea Constituyente y, a diferencia de lo que pasa en Ecuador, donde también una mujer indígena de origen quichua amazónico es la que dirige la Asamblea Constituyente, esta mujer indígena, al contrario de la mujer mapuche, es o pertenece a los denominados ponchos dorados, es decir, indígenas que ya en el tiempo de la colonia eran capataces de las haciendas, eran verdugos de su propia gente, y en los tiempos de la República llegaron a ocupar cargos públicos, a estudiar en las universidades, a sacar títulos profesionales, a tener vehículos, casas, confort, comodidades, y en ese momento se convirtieron o quisieron ser parte del banquete político de la clase alta del continente. Mientras tanto, la organización CONAIE, que es el origen de este partido Pachacútec, está en oposición a sus representantes en la asamblea, que son ponchos dorados, y que son y está compuesta por aquellos indígenas que todavía sienten el peso del hambre, las dificultades y de todas las necesidades, las distancias sociales que fueron establecidas desde la colonia y que pesan sobre las nacionalidades indígenas del continente americano y de Ecuador. Pachacútec es el partido de los indígenas ricos y la CONAIE es la organización de los indígenas pobres. En esta situación nos encontramos ahora en Ecuador cuando una de las líderes indígenas de Pachacútec, precisamente en una asamblea, ha recomendado a los demás líderes del mismo partido, en una asamblea de su partido y de sus partidarios, que roben, pero que hagan bien hecho el robo, que no se dejen agarrar, porque no es delito robar, el delito es ser pendejo y dejarse atrapar. Por tanto, ella ha reclamado y ha exigido a los líderes de su Pachacútec querido, de su partido, que hagan lo que han hecho los corruptos asambleístas, que han hecho los corruptos gobernantes de Ecuador, donde robar es algo que se enseña y se aprende desde la escuela. Muchas gracias.